Buen día. Nuestro equipo está conformado por Luis Hernández, Laura García, Rodrigo Peña, Krista Suárez y su servidora Tania López. En este caso estaremos presentando nuestra propuesta de un sensor de detección para contaminantes del agua. Bueno, primeramente es importante conocer el contexto de la problemática, ya que hoy en día nos encontramos en una crisis mundial en lo que respecta al agua. Y la principal razón de esto es su contaminación. Las fuentes de la contaminación del agua pueden clasificarse en dos grandes causas, las directas y las indirectas. Por su parte, la contaminación directa es causada por la liberación de fluidos directamente en el agua. Es decir, un ejemplo de esto pueden ser las empresas que expulsan sus desechos y sus desperdicios en cuerpos de agua como lo son ríos o mares. Por otro lado, está la contaminación indirecta que se da por sustancias que llegan a los cuerpos sin haber sido introducidos directamente en el agua. Por ejemplo, los fertilizantes y los pesticidas que durante el cultivo son absorbidos por la tierra y en algún punto llegan a las aguas subterráneas. Y después de esto llegan a varios cuerpos de agua. También por otra parte, como ejemplo de contaminación indirecta, podemos encontrar la que se produce a raíz de la contaminación del aire, que posteriormente provoca lluvia ácida y esta agua termina de nuevo en los cuerpos acuíferos. Uno de los contaminantes más peligrosos que se encuentran actualmente son los metales pesados. En específico, el mercurio ha traído mucho la atención de doctores, investigadores y especialistas, ya que este tiene un gran potencial de no solamente afectar al medio ambiente, sino también a la salud humana y de manera muy severa. A continuación, se presentará un sensor plasmónico para la detección de este metal. El mercurio metálico se utiliza en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo domésticas, industriales y productos médicos. Aproximadamente, cada año se emiten a la atmósfera 7.500 toneladas de mercurio y estas son de diferentes fuentes. La exposición al mercurio se da generalmente a través de un consumo de alimentos de un medio, ya sea de agua o suelo contaminado, o incluso de tomar agua contaminada directamente. Y la toxicidad de este metal varía dependiendo de su forma química, dosis y exposición. En el consumo del mercurio se pueden ver diferentes efectos, que incluyen neurológicos, renales, cardiovasculares, genéticos y reproductivos. En los efectos neurológicos se puede observar el Alzheimer, el eretismo, la demencia, el Parkinson y la esquizofrenia. En los efectos cardiovasculares se pueden ver arritmias, miocardiopatía, pulso irregular y dolores de pecho. Y en los efectos reproductivos se pueden ver defectos de nacimiento e incluso infertilidad. Ahora les hablaré sobre nuestro dispositivo propuesto, el cual consiste en un sensor fotónico, el cual basa su principio de operación en el uso del plasmón de una fibra óptica modificada con 4-mercaptopiridina, abreviada como 4-MPY, usando una pequeña molécula de plasmón de superficie en una rejilla de Bragg de fibra inclinada, que nos proporciona propiedades como una rica distribución de campo y un estrecho ancho de banda para poder dar reacciones físicas y químicas microscópicas en la superficie de nuestro sensor. Dicha rejilla nos da ventajas por sus propiedades, como puede ser que elimina el ruido ambiental y también evita que la temperatura ambiental afecte en cuanto a las mediciones de los iones de mercurio. En este caso, el sensor se encarga de capturar los iones de mercurio, ya que la superficie del sensor, que está cubierta pues, por una capa, una película metálica, es funcionalizada con 4-MPY, lo que le permite formar estructuras, en este caso estables, de 4-MPY unida a un ion de mercurio, unida a otra molécula de 4-MPY en enlaces de nitrógenos multidentados. Además, el uso de las nanopartículas que están conectadas en la superficie de dicho sensor hace que la señal se amplifique aún más por el efecto de SPR. Y puede tener incluso un límite de detección para los iones de mercurio de hasta 0.16 nanomolar. Sin embargo, ese es el mínimo de detección, ya que el rango lineal está entre 1 nanomolar a 10 micromolar. Es decir, ese es el rango de detección lineal al momento de estar tratando de conseguir una medición de concentraciones de iones de mercurio acertadas a una escala lineal, ya que lo otro es el límite más pequeño detectado. Por otra parte, la rejilla de Bragg
de frío inclinada, abreviada también como TFBG, hace que la luz de transferencia sea acoplada a los modos del núcleo, al revestimiento y al modo del núcleo de forma simultánea, lo que permite que se tenga la mencionada rica distribución de campo. Es decir, esto es lo que hace que el sensor tenga una rica distribución de campo. Lo da la rejilla, pero específicamente por esta función, así como el estrecho ancho de banda de longitud de onda. Y es muy apropiado al momento de usar en el principio de operación, que se basa en la excitación, pues precisamente del plasmón de resonancia superficial, o SPR, logrado al recubrir, pues como se mencionó con una película de oro, la superficie del FBG, que es la rejilla, experimentando con reacciones químicas y físicas microscópicas, como la acción de las propias moléculas, en este caso los iones de mercurio, lo que haría que el índice de refracción efectivo sufriera un cambio, provocando a la vez un cambio en la resonancia del modo de revestimiento. Es decir, el hecho de que capture un ion de mercurio haría que el índice de reflexión cambiara drásticamente, induciendo lo que sería un cambio espectral, y será lo que se estaría midiendo. Se espera que el sensor tenga una sensibilidad aproximadamente de 8000 dPb sobre Río, además de una buena especificidad, ya que pues la combinación específica entre el nitrógeno del resto de la pirimidina y el ion, es decir, la MPM, y el ion del mercurio, hace que esta unión o esta inmovilización prefiera a los iones de mercurio a otros iones metálicos divalentes, ya que es el enlace entre el nitrógeno y lo que es el ion de mercurio en enlaces multidentados. El sensor cambiará, combina aspectos nanotecnológicos, como pues es el propio SPR, que se logra a nanoescala con estructuras metálicas, así como el hecho de la deposición de una lámina delgada de oro, y el principio de operación basado con una fibra óptica que hace que no se tengan interferencias electromagnéticas, haciendo que sea más fácil de usar y se obtenga una buena precisión, así como el uso de la funcionalización de la superficie de las nanopartículas para poder inmovilizar los propios iones de mercurio. Por lo que el dispositivo de sensor propuesto presenta las características para ser eficiente, rápido, sensible, específico y fácil de operar. La Organización Mundial de la Salud estableció que el estándar de contenido de mercurio en el agua es de 6 microgramos litros y 2 microgramos litros, mientras que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos declaró que los niveles máximos de contaminantes de mercurio en agua potable son de 9.97 nanomol y en los criterios de la vida acuática de 6.98 nanomol en exposición aguda y 3.50 nanomol en exposición crónica. Mientras que según la NOM 250 SSA1 del 2014, el rango máximo permisible en agua de consumo humano es de 0.001 miligramos litro. La NOM AA 64-1981 establece el método colorimétrico para determinar el mercurio en agua. Es aplicable en aguas naturales y residuales para un límite mínimo de detección de 0.002 miligramos litros, equivalentes a 10 nanomol. Hasta el momento no se encuentra una norma que regule la técnica de detección por el sensor fotónico, sin embargo, debido a que el dispositivo mostró una sensibilidad de 0.1643 nanomol y un rango de detección dinámico de 1 nanomol a 10 micromol, se puede declarar dentro de las especificaciones para la detección del contaminante de mercurio en el agua y una mejor opción con respecto al método como lo es la colorimetría, pues el sensor fotónico tiene un límite de detección 9 veces mejor a este. Para el tema de factibilidad, tenemos que tomar en cuenta que estas son tecnologías nuevas. Entonces, no podemos realmente compararlas con tecnologías actuales que se usan en el mercado, puesto que no es el mismo uso ni los mismos resultados que vamos a obtener. Sin embargo, hicimos la comparación con un sensor muy parecido que utiliza la misma fibra óptica que utilizan nanopartículas. Sin embargo, este sensor utiliza una forma en U y un material diferente en estas nanopartículas. Lo que encontramos fueron varias ventajas y desventajas que creemos hacen a nuestro dispositivo más favorable y deseable cuando se trata de un entorno donde queremos hacer un escalamiento industrial. Entonces, lo que vemos es que como ventajas tenemos que el otro dispositivo tiene a lo mejor una sensibilidad un poco más alta,
Sin embargo, sus materiales son más caros y son más materiales. Aparte de que en su proceso de producción, como se tienen que usar semillas de nanopartículas de oro, pues estas se terminan desechando ya que no son las que se usan para el sensor. Se usan nanopartículas de plata. En cambio, nuestro sensor tiene unos materiales un poco más baratos, sin embargo, un proceso un poco más tardado que creemos se podría optimizar en un tema de escalamiento industrial. Ahora, otra desventaja que tenemos en nuestro sensor sería que puede haber un poco de ruido gracias a que solo se utiliza una línea de fibra óptica. Sin embargo, esto hace que el sensor sea más fácil de utilizar, menos frágil y, a diferencia del otro, que está en forma de U, este necesita tener, bueno, el de forma de U, necesita tener un ángulo específico para que su funcionamiento sea el óptimo, y esto significa que el embalaje va a ser un proceso más complicado y probablemente más caro. Entonces, viendo todos estos factores, aunque el de forma de U tenga un poco más de sensibilidad, el que nosotros escogimos tiene la sensibilidad perfecta para pasar con sobra las normativas nacionales e internacionales, y por estas otras ventajas y desventajas que hemos dicho, creemos que es una mucho mejor solución en un tema de escalamiento industrial para encontrar mercurio en el agua.